La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña un joven político, pero con una trayectoria de Estado. Domingo Contreras fue secretario del ayuntamiento, fue encargado de programas especiales de la presidencia, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional y hoy es de la nueva camada de miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, Domingo, un placer. Gracias, Ramón. Amigo de Hola, buenos días, Domingo. Buenos días. Aquí, bueno, mirando los acontecimientos del mundo y del país. Pero lo del país está mejor. Y de la ciudad, porque tenemos temas como el que ustedes están. No, como contigo obviamente vamos a abordar ese tema. Pero yo quisiera comenzar con el tema del PLD, porque uno pensó que con la elección, que ya confirmamos porque Jacqueline dijo, él apoyaba a Margarita, no, tú apoyabas a Abel. Así es. Uno pensó que la hemorragia se iba a detener. Sin embargo, de repente... Y la unidad, porque después de tantas reuniones y tanto consenso se suponía y firma que y ya Abel todo. iba... De repente, entonces, la salida, figura importante, Julio César Valentín, pero no se va solo, él se llevó diputados, alcaldes, regidores. Y también el hermano de Domínguez Brito. Pero ese fue aparte, ese fue primero. Ese fue primero, pero fue después del evento. ¿Qué lectura uno le da a esto? Que sigue la hemorragia. Mire, el hecho de Valentín, que es un dirigente trascendente del partido, uno de esos talentos con amor y con cariño que el PLD y todos nosotros tenemos un profundo aprecio por Valentín, porque ha crecido con nosotros, es una persona conceptuosa. De alguna manera, a todos, yo debo decir que nos sorprendió el hecho de esta toma de decisión de Valentín, que participó en el proceso, que había apoyado a Francisco Domínguez Brito, que tenía una tradición democrática. Así que él no estuvo ausente del proceso. No, él estuvo participando en el proceso, pero terminó tomando, fíjate que él no se va solo y todavía no ha tomado una decisión, él mismo plantea que va a crear como una especie de movimiento. Yo digo que de alguna forma seguimos un proceso de reacomodo en el PLD cuando hay, y el PLD lo ha vivido en diferentes momentos de su historia, desde el 90, esos desprendimientos que después volvemos y no encontramos. Por eso yo le decía a alguien, mire, a Valentín déjenlo tranquilo, porque la política dominicana, y Lula lo acaba de demostrar, Gómez, que fue un desencuentro de Lula, que quedó en cuarto lugar, terminó, se pasó la campaña acabando a Lula en la primera vuelta y en la segunda terminó junto con Lula. Que en política no hay enemigos. No, yo creo que hay circunstancias, puede que él haya tenido una... Pero se dice que él va para el PRM como candidato de alcalde por Santiago. Hay que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. Por eso yo le digo que veremos muchas cosas a lo largo del proceso y por eso, bueno, Valentín ha tomado una decisión, que tenga suerte en su decisión, ha sido un militante con nosotros por muchos años. Yo digo que hay que tener mucha paciencia. Ayer yo leía de todos los problemas que ha generado el COVID, la gente tiene una cierta desafección y necesidad, digamos, de conexión sentimental y yo creo que hay que tener todo este seguimiento a la gente y ser tolerante, porque yo digo, tenemos los mismos retos, el tema de la haitiana, el tema del alto costo de la vida, el tema ambiental, el tema de la delincuencia, el tema del ordenamiento, el tema de la mejoría de la educación. Si tú agarras una agenda, es lo mismo. Y le pregunta a cualquier político de los diferentes, partidos, un poco te describe los mismos problemas. Hay diferencia en la forma en que lo abordamos y en los resultados que obtenemos cuando gobernamos unos y otros. De modo que pienso que aquí va a terminar teniendo que haber un frente opositor, que es lo que ocurre. O ocurre por una dinámica propia de los actores, o ocurre como ocurrió en Brasil, por una dinámica del resultado, si no hay un ganador en primera vuelta, que es lo que ocurre cuando hay dos o tres más fuerzas que se fortalecen en el proceso. Tú mencionaste en Brasil, él decía que Lula quería volver al lugar del crimen. Sí, mira, ahí terminó. Y Lula está demostrando, fíjate cómo Lula ya comenzó a reunirse con los actores, porque él lo entiende, que él es una transición para devolver la gobernabilidad, la estabilidad, la paz a Brasil, que no puede vivir en un sistema donde el presidente se levanta todos los días, en vez de ser una estabilidad, él es la fuente de desestabilización de su propio país. Ahora, Domingo,
luego del congreso que hizo el partido, luego de esta, dicen algunos que una primaria soterrada, se entendía que el partido estaba unificado, que había armonía de criterios en las decisiones que se tomaban, pero obviamente que esas salidas y como que con frases similares, como un vacío, como que no hay oportunidad, como que hay un divorcio entre lo que quiere el partido y lo que piensa la alta dirigencia. ¿Tú crees que eso es superar, eso es normal o que...? Mira, es una decisión... Sí, y si es por razones como ideológicas, porque cuando uno lee la carta de él, te luce que hay cuestiones de principios. No, pero vamos a ponerlo, no es un tema de oportunidad, porque un joven como Valentín o como Abel o como yo, que venimos de sectores populares, Valentín fue presidente de la Cámara de Diputados por 4 años, senador 2 veces, miembro del comité político. No es falta de oportunidades. Es decir, esa es la oportunidad que quiere cualquier joven que quiere trillar. Es una persona con que todo el mundo le ha visto cualidades. Es una persona joven en política, que todavía tiene oportunidades de desarrollar un proyecto, pero ese no es un argumento que tiene que sacarlo. Y el tema ideológico, yo lo veo, el PLD es como el peronismo, es un partido que tiene gente con diferentes ideas. Yo diría, es la unidad en la diversidad, porque ya no puede ser de otra. Tú tienes gente, y lo vemos inclusive en decisiones que se toman en el comité político, con temas como ejemplo las 3 causales. Hay diputados del PLD que dicen que ellos son religiosos y que no votan por esa decisión. Es decir, que es un tema de acto de conciencia. Y hay otros temas controversiales que ponen en tensión decisiones, lo que hablábamos ahorita de lo que ocurre en Estados Unidos. Los demócratas votan de una manera. Aquí nosotros tenemos partidos que tienen una diversidad a la hora de toma de decisiones. Yo creo que el tema ideológico no es un tema tan marcado hoy en la política dominicana, a pesar, digamos, que Valentín u otros se identifican más con la izquierda latinoamericana y otros que tienen otro punto de vista. Yo creo que el PLD ha sido eclético en términos de toma de decisiones. Fue el partido que abrió las relaciones con Cuba, abrió las relaciones con China, ha estado unido a ese bloque, fue parte de Petrocaribe, ha tenido un tema de políticas sociales muy marcada, que han fortalecido, digamos, la gobernanza en la República Dominicana y que eso ha permitido turismo y una estabilidad económica en esa gobernanza, pero también ha tenido que manejar otros temas que son propios de la cultura dominicana. Entonces, ya veremos, digamos, cuál es el partido de la izquierda dominicana que conecte mayoritariamente. No logra sacar un diputado porque no tiene una conexión con lo que la población quiere. En República Dominicana, de alguna manera, el progresismo se expresa de otra manera que como se expresa, digamos, en Colombia o en Brasil o en Argentina. Aquí nosotros tenemos otra realidad política. Tú hablabas de paciencia, y yo creo que Domingo Contreras tenía mucha paciencia, porque a raíz de tu derrota en la alcaldía, se dijo que una parte del partido negoció con el PRM y no te apoyó. ¿Tú sentiste eso? Mira, lo que pasa es que después de la suspensión de las elecciones, en el momento de febrero, todo el mundo estaba ahí. En febrero el PLD perdió el norte. Fue difícil para el PLD, no se pudo recuperar. Yo me acuerdo de esa reunión después de la suspensión porque tomó de sorpresa y al partido estar en el gobierno probablemente no hicimos la reacción apropiada. Parecería como que el PLD fue el responsable y yo mismo decía, pero yo me siento el más afectado. Yo soy un ciudadano que acudo como candidato, hago mi tarea, voy al día a hacer y de pronto se suspende, no hay nadie responsable. Tenemos que salir a buscar nuevos recursos para enfrentar un nuevo reto y no aparece nadie responsable. Y el partido estando en el gobierno, que se entiende que debe tener la herramienta para saber quién es, cómo fue, no termina de dar una respuesta contundente. Y yo pienso, porque no solo fui yo, pasó en Puerto Plata, pasó en Asua, pasó en demarcaciones que el PLD la tenía ganada. El mismo Abel, antes de los acontecimientos, tenía ganado por casi 30 puntos en Santiago y terminó ganando por unos 12 puntos, 11. Es decir, hubo una disminución porque esa ola, la ola roja que quería hacer Donald Trump,
y la ola, a nosotros y nos dio la ola duro en ese momento y la ola no barrió. Uno tiene que entender por qué eso es ser militante político. Y cuando la ola te sube, yo no tuve la suerte que la ola me subiera y no la ola me barrió. Entonces te tienen que recoger y yo digo, siempre he dicho, la victoria tiene muchos padres, la derrota son huérfanas, pero yo me la asumo. Es una frase famosa de John Kennedy. Vamos a hacer una breve pausa porque vamos a hablar de la capital y de los aguaceros, porque Domingo es un municipalista y yo imagino que tú vas a ser candidato a la alcaldía. Eso parece que va caminando. Va caminando. Volvemos en unos minutos. Bueno, señores, continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Domingo Contreras, quien actualmente es miembro del comité político del PLD. Yo lo conocí en la FED, ¿verdad? Así es. En la Federación de Estudiantes Dominicanos. Hace años, ha llovido mucho. Confesamos que ha llovido y que hemos vivido. También estuvo en el ayuntamiento como secretario, fue candidato también a la alcaldía de Santo Domingo y dirigió las políticas, los proyectos presidenciales de la presidencia en el gobierno de Danilo Medina. Justamente estamos todavía en shock, Domingo, por lo que le ocurrió a la ciudad de Santo Domingo hace hoy unas semanas. Un aguacero inesperado, 9 muertos, decenas de vehículos inservibles, inundados y muchos otros problemas más. Algunos dicen que es mala gestión del ayuntamiento, de obras públicas, pero como tú estudiaste tanto el caso y te preparaste tanto para ser alcalde, ¿qué tú nos puedes compartir? Mire, lo que vivimos en la ciudad, consulté a un climatólogo y a una persona que es especialista en ese tema. ¿Qué pasó? Porque realmente 70 milímetros de agua en 3 horas es un volumen alto. Evidentemente que la ciudad de Santo Domingo tiene unas condiciones especiales, porque uno dirá, ¿y por qué ese fenómeno no se generó en otro punto a lo largo del paso del fenómeno atmosférico que teníamos? Y lo que la persona me dijo, mira qué pasa, ya nosotros todos sabemos que aquí hay un efecto isla de calor, porque aquí hemos impermeabilizado el 80%. ¿Cómo es eso? ¿Isla de calor? Isla de calor, es decir, este territorio te genera entre 3 y 4 grados por encima de la temperatura. Porque por el asfalto. Correcto, la cantidad la acumulación de asfalto y cemento en un solo lugar. Es como en un bosque. En un bosque se genera un efecto de disminución de temperatura. Si tú entras debajo del bosque, tienes 6 o 7 grados menos que si estás en sol abierto. Te genera ese mismo, y este efecto lo genera. Entonces, genera lo mismo que se hace en los tornados. ¿Cómo pasan los tornados? Viene una nube cargada de agua, un viento, y viene una corriente de aire caliente vertical que se une con la nube y genera entonces un efecto estacionario de ese fenómeno de lluvia, que fue lo que vimos en la ciudad de Santo Domingo. Hay que seguirlo estudiando, porque aquí, una de las cosas que hablando con esta persona, nosotros no podemos seguir teniendo solo una oficina de meteorología, que hay que hacer ya un instituto del clima. Por ejemplo, hay unos dispositivos. Pero, Domingo, el tema no es lo que pasó con la lluvia. El tema es cómo encuentra la ciudad el fenómeno y lo que se puede hacer en términos de gestión para que el impacto sea menor. No, tiene que ver todo ya. Yo creo que nosotros tenemos que mejorar nuestro mecanismo de información y prevención y fortalecerlo. Pero en términos reales, ¿está el territorio preparado para vivir eso? Fíjate que nuestra zona de más alto nivel socioeconómico, por ejemplo, Piantini, se convirtió en una zona vulnerable. Hoy que están haciendo el censo, hay que poner en Piantini zona vulnerable. Porque ¿cuántas llamadas de los bomberos tuvimos ahí? Cerca de 80 llamadas de emergencia. Los bomberos tuvieron que sacar de vehículos, en vehículos que se le quedaron, que no abrían debajo de los sótanos. Efectivamente, no tenemos la infraestructura apropiada, pero la infraestructura inclusive que tenemos, tanto la construida como natural. Tú dices, ¿cómo natural? Y aquí tenemos infraestructura natural. Aquí hay 4 lagunas naturales que están en los puntos bajos, más las cañadas, más la infraestructura que hemos construido en la Núñez de Cáceres, que hay una laguna natural, se le agregó un túnel que lo hizo la OPRE,
desemboca, que desagua en el Mar Caribe. Pero ve a ver la laguna. Nosotros tenemos una laguna natural que está en la urbanización Fernández, que está en el lindero de la Winston Churchill, está en la parte atrás, hacia la urbanización Fernández, que está entre la urbanización Paraíso y la urbanización Fernández, pero está del lado oeste de la avenida. Tenemos una en la Guarocuya. Yo que vivo cerca de la Guarocuya, porque camino del Parque La Pradera, eso tiene cerca de un año que no se limpia. Y no la han ido a limpiar todavía, porque eso también es un desagüe natural, que desagua un volumen grande, porque es uno de los puntos bajos de la ciudad. Y a eso tú le colocas que realmente lo tomó desprevenido, las brigadas. Pero además los invernales hace tiempo que no se limpian. Eso es decir, lo que se puede hacer. No, y hay un tema que lo deben aceptar. El asfaltado de obras públicas último ha sido de muy mala calidad. Han tapado, lo decía Marco Barina, han tapado un grupo de invernales. No, fíjate que el asfalto cada vez, ya hay en lugares que se colocó por encima del contén, cuando realmente el asfalto tiene que estar al nivel del plato del contén. No, y tú tienes que donde hay una tapa de un filtrante, ya queda enterrada. No, en vez de un hoyo, se convierte en hoyo porque el asfalto siguió creciendo. Fíjate que cuando Gonzalo, y hay que aceptar la cosa, cuando Gonzalo era ministro de Obras Públicas, los mamellitos, porque así él se metía, tenía unas brigadas especializadas en todos esos puntos críticos, que accionaban, no porque una tormenta, por una lluvia sencilla, porque no es solo, es verdad, la gente dice, tiran el plástico, pero en una lluvia los árboles sueltan las hojas y van y tapan los invernales, de modo que tú tienes que tener una persona que retire hasta materiales que son naturales, puede ser un plástico, puede ser... No, tierra. Tierra, o en el malecón, por ejemplo, las palmas sueltan ramas y hay que irla quitando para que el invernal esté limpio. Yo encontré brigada ese día del ayuntamiento que no pudieron llegar a los puntos, lo agarró desprevenido, no tenían esos lugares debidamente preparados. Y peor, a pesar de que el presidente habló de eso, lo dijo en campaña, pero no lo... ¿Tú sabes lo que es eso? Un apagón. Bueno, y lo que decía, que a pesar del presidente habló del tema y que ha tenido una política pública de los fideicomisos, no ha mirado el subsuelo de la ciudad como una oportunidad de desarrollar una infraestructura de servicio, que ya la tenemos con el metro, que aquí se hicieron, hay 3 líneas de sistema de tubería, que no solo es para drenaje pluvial, para drenaje sanitario, para cableado. El propio presidente dijo que aquí no se había hecho nada. Y en el gobierno del PLD, específicamente en el de Leonel, se hicieron 5 soluciones. Pero en el gobierno de Danilo se agregó la Barquita, se agregó el nuevo Domingo Sabio, que el presidente fue a inaugurar un tramo de eso porque él ha seguido dándole continuidad a ese proyecto. Entonces, ahora, ese es uno de los problemas. Uno de los problemas es que no tener continuidad. Por ejemplo, aquí el presidente debería llamar para crear un fideicomiso, porque aquí no hay un catastro. Por ejemplo, todas las telefónicas, lo he dicho en diversas ocasiones, pasaron a un sistema de fibra óptica y aquí cada rato una retro haciendo un trabajo de la CA o de cualquier instalación daña una de esas infraestructuras porque no hay un plano maestro que indique dónde están colocadas las infraestructuras. Todas las grandes ciudades que se van verticalizando están obligadas a hacer una infraestructura de servicio. El 80% del lodo cloacal de nuestras descargas sanitarias están siendo extraídas por camiones que tienen que ser tiradas en Duquesa. Que yo no sé si ustedes vieron los bomberos cuando andaban buscando las personas desaparecidas, en qué estaban nadando. Se veía el amarillento y el negro de las heces fecales que se tiran y vuelven otra vez al río Osama Isabela. Nosotros lo que hemos dicho, poco a poco hemos acumulado la necesidad de una emergencia sanitaria. Y si usted agarra, nosotros hemos destruido el arbolado de esta ciudad. Cada vez que se construye una torre y se quitan los árboles gigantes que tenemos en el patio, estamos perdiendo servicio ecosistémico. Cuando llueve en ese patio, hay un problema, se genera ese nivel de infiltración. Nuestro índice de infiltración se ha ido reduciendo poco a poco y el agua que cae necesita entonces nueva infraestructura para poderla descargar. Y esa es la realidad.
Entonces, lo que tiene que hacer este gobierno y el ayuntamiento, porque el PRM ya tiene 6 años gobernando la ciudad y gobernando el país tiene 2 más lo que tuvo del PRD, son 14 años, porque a veces quieren presentar como que son nuevos, que acumulen la experiencia de esos 14 años y muestren resultados. Y que haga proyectos. Mira, aquí se hizo el Rito en La Vega. Aquí se hizo el proyecto de la Mesopotamia en San Juan. Se hizo la Barquita. Se hizo el Nuevo Domingo Sabio. El presidente ha ido 4 veces a la 800 de Los Ríos. Que lo resuelva esto, que haga, porque aquí hay una realidad de asentamiento irregular en zonas vulnerables. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Agarrar e invertir cada año proyectos que transformen esa realidad y que en lugares tan trascendentes como la capital eliminen esa vulnerabilidad. Mientras Piantini estaba inundado, fíjese que nadie tuvo problema ni en la Barquita, ni tuvo problema en el Nuevo Domingo Sabio. Es decir, nosotros, esto es un tema de urgencia, porque no es posible que los ciudadanos que han hecho un esfuerzo en la zona de más alto costo inmobiliario de la ciudad estén en estado de vulnerabilidad. Entonces, esto requiere realmente que el ayuntamiento acepte que no estuvo a la altura de las circunstancias y que dé el mantenimiento que tiene que dar. Pero además, no nos podemos quedar ahí. Tiene que haber una solución profunda a largo plazo, porque esto se va a producir, como tú lo señalabas. Es un fenómeno normal, acrecentado por el cambio climático y fortalecido por el efecto isla de calor que vive la ciudad de Santo Domingo. Finalmente, Domingo, tú vas a aspirar a la candidatura de la alcaldía. Mira, fíjate que usted ha hablado ahorita, la Junta está regulando. Yo trabajo en el territorio permanentemente y soy parte de un liderazgo del territorio, no solo del PLD, sino social del Distrito Nacional. Además dominas el tema, hay que reconocerlo. Entonces, pienso que ante los retos que tiene, y sobre todo si se van creando las condiciones, como se han ido, vamos trabajando con la candidatura de Abel, que es una candidatura refrescante, que conecta con las necesidades que tiene, y vamos a impulsar un proyecto de regreso de una coalición opositora al poder encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, Domingo, magnífico. Tiene que venir con más frecuencia. Gracias. Especialmente a partir de ahora. Nos vamos a comerciales.